Bueno, Ignacio de Loyola no fue un santo, más bien fue un santo de chocolate. Les explico por qué. Ignacio de Loyola vivió en el siglo XVI y en el año de 1540 fundó la Compañía de Jesús o los jesuitas, que son lo mismo. Según la Iglesia Católica, la Compañía de Jesús es una organización religiosa que se enfoca en la educación, en la misión y la espiritualidad. Pero Napoleón Bonaparte se refirió a ellos, a los jesuitas, como una organización militar y no una orden religiosa, y los describió como una entidad con un objetivo claro: el poder en su forma más despótica, el poder absoluto, el poder universal, el poder para controlar el mundo. Y efectivamente, eso fueron una organización militar con el objetivo de controlar el mundo y también para matar, eliminar, erradicar a los protestantes de Martín Lutero y a los gnósticos. Y recuerden que la Iglesia Católica siempre ha perseguido, o siempre persiguió a las logias, a los grupos herméticos, a los masones, a los templarios, a los cátaros. Acuérdense de las cruzadas, de la cruzada de Languedoc en Francia, cuando mataron a los cátaros, a los hombres buenos, ¿sí? Es por ello que hasta el día de hoy existe un odio entre la Iglesia Católica y los masones, los templarios, los cátaros. La Iglesia Católica siempre ha perseguido a esta gente, los ha tratado de herejes, pero recuerden que la palabra hereje no significa nada malo, significa libre de elegir, ¿sí? O libre de pensar. Entonces, la Iglesia Católica ha sido mucho más hereje porque mataron a millones de personas en la Inquisición, ¿sí? La Iglesia Católica bendecía las armas de guerra de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia Católica tiene una fábrica de armas que se llama Pietro Beretta, tienen un banco que se llama el Banco Ambrosiano, ¿sí? Tienen un ejército, ¿sí? Entonces, en el año de 1583, los jesuitas fundaron el Colegio de San Ildefonso en la Nueva España, es decir, en México. Pero en el año de 1767 fueron expulsados de México por orden del rey Carlos III de España. España buscaba fortalecer el poder del Estado y reducir la influencia de la Iglesia Católica en la vida política y económica de las colonias españolas. Los jesuitas también fueron expulsados de España en el mismo año en que fueron expulsados de México, ¿sí? Pues es que ellos tenían mucho dinero, tenían ya mucho poder y les tenían miedo, prácticamente, ¿sí? Y por eso fueron expulsados de México, ¿sí? Y ahí es donde se comprueba lo que dice Napoleón Bonaparte, que los jesuitas más bien son una organización que busca el poder despótico, el poder absoluto, ¿sí? El poder universal y adueñarse del mundo, apoderarse del mundo, pues. Entonces, los jesuitas están muy preparados académicamente, ¿sí? No cualquiera puede ser jesuita, tiene que tener buenas notas, tiene que tener genialidad, un buen nivel, un buen nivel intelectual, ¿sí? Tiene que tener buenas calificaciones, buen aprovechamiento, etcétera, ¿sí? Y estos jesuitas trabajan como espías, como agentes secretos, parecido a los mormones, ¿sí? Porque los mormones se sospecha o se especula que hacen un trabajo parecido a los jesuitas. Se les ha acusado como agentes de la CIA que trabajan para la CIA, disfrazados de religiosos, ¿sí? Los mormones tienen una base de datos genealógica, ¿sí? No nada más anotan el nombre
del agremiado, sino también el nombre de sus familiares, ¿sí? De su papá, de su mamá, de su hermano, etcétera. Entonces, los jesuitas viajan por todo el mundo, investigan por todas partes, entran a diferentes lugares, visitan lugares lejanos, recónditos del mundo y andan investigando, ¿sí? Cosas buenas, cosas malas, lo van archivando y pues si ellos investigan cosas buenas, ¿sí? de otras religiones, pues no las ponen en práctica, solamente las archivan. Y el objetivo es investigar, ¿no? Infiltrarse en otras religiones, como por ejemplo con los adventistas, investigan a los adventistas, a todas las religiones, ¿sí? Son una secta parecida al Opus Dei, que el Opus Dei pues también es una secta dentro de la secta católica, así como los Legionarios de Cristo también, que son otra secta, fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, el sacerdote que violó más de 200 niños y violó a sus propios hijos, porque tuvo hijos. Otra secta dentro de la secta católica es los Caballeros de Colón, ¿sí? El Opus Dei, que es una secta radical, una mafia, ¿sí? Fundada por José María Escrivá de Balaguer, ¿sí? En España, y que actualmente tienen mucho poder allí en España. Son dueños de una universidad, la Universidad de Navarra, ¿sí? Son dueños de la Universidad de Navarra, el Opus Dei, ¿sí? El Opus Dei le hacía los discursos al Papa Juan Pablo II, ¿sí? Ahora ya no, creo que ya no le hace los discursos al Papa, pero en un pasado tuvieron mucho más poder, son muy fanáticos, ¿sí? Y la Iglesia Católica volvió santo, canonizó a José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que Opus Dei en latín significa obra de Dios. Entonces, los jesuitas usan vestiduras color negro, parecido a los judíos, y el color negro pues no es nada bueno, no es nada espiritual. El color negro representa las tinieblas, opuesto al blanco que atrae la luz. Entonces vamos a hacer un contraste. O sea, Jesucristo vestía de blanco, Jesucristo estudió con los esenios en su niñez, en su infancia. Ahí lo mandaron sus padres, su madre a estudiar con los esenios. Se dice que, a través de la tradición, se dice que su madre María también estudió con los esenios. Juan el Bautista estudió con los esenios, Pablo de Tarso, etc. Entonces, ¿quiénes fueron los esenios? Los esenios eran un grupo de judíos que se apartó de la sociedad y se fueron a vivir al desierto, cerca del Mar Muerto. Y ahí fundaron un monasterio, tenían pilas bautismales, llevaban a cabo todos los rituales requeridos que la Iglesia Católica practica hoy, pero los practica mal e incompletos. Los esenios practicaban o se llevaban a cabo rituales así como los practicaban en Grecia, en los misterios de Eleusis, en los misterios de Persia, en los misterios de Memphis. Pues practicaban la Eucaristía, la unción, tomaban la unción, ¿sí? Practicaban el bautismo. De ahí adquirió Juan el Bautista el bautismo. Por eso cuando Jesús ya era grande, los esenios lo llevaron a que lo bautizaran Juan el Bautista. Lo llevaron vestido de blanco, ¿sí? Se lo entregaron a Juan el Bautista para que lo bautizara en el río Jordán. Y pues, como les vuelvo a decir, los esenios vestían de blanco, ¿sí? Y
practicaron un cristianismo antes del cristianismo, porque pues el cristianismo no necesariamente lo trajo Jesucristo al mundo, ¿sí? El cristianismo siempre ha existido y son los valores, son los principios universales, ecuménicos, pues el amor, el respeto, la tolerancia, la caridad, la filantropía, ¿sí? El respeto, la ética, la dignidad, la caridad universal, pues los 10 mandamientos, ¿no? Los valores, lo opuesto a los 7 pecados capitales, ¿sí? La humildad, la castidad, la diligencia, ¿sí? Etcétera. Entonces, solo Cristo vino a revestir la vieja religión judía y romana que se estaba muriendo. Entonces Jesucristo vino a revestir esos valores con otra didáctica, ¿sí? Con otra forma de enseñarlo, pero al fin es lo mismo, porque pues el evangelio puede ser predicado de muchas formas, ¿sí? Me refiero a la didáctica. Todas las religiones del mundo son cristocéntricas y todas hablan de un evangelio, todas hablan de un solo Dios, del mismo Dios. Así como hay un solo sol que nos alumbra, así hay un solo Dios. Como les digo, lo único que cambia es la didáctica, la forma de enseñarlo, ¿sí? Pero en el fondo es el mismo principio, es la misma religión. Y solo existen 7 religiones troncales. Troncales viene de tronco. O sea, esas religiones son el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Entonces, esas sectas que les mencioné hace rato, como por ejemplo el Opus Dei, Legionarios de Cristo, Caballeros de Colón, los jesuitas, etc., son derivaciones de la secta católica. O sea, son sectas dentro de la secta católica, porque la católica es una secta emanada o derivada del cristianismo, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica es una secta, ¿sí? Es una secta porque solamente maneja una sección o una parte del conocimiento, porque dejaron fuera muchos libros, los evangelios apócrifos gnósticos que fueron encontrados en el siglo XX en Nahamadi, Egipto, ¿sí? El evangelio de Tomás, el libro secreto de Juan, el evangelio de Judas, el Pistis Sofía, el evangelio de Felipe, etcétera. Quitaron muchas cosas de la Biblia, como por ejemplo la reencarnación, etcétera, ¿no? O sea, quitaron muchas cosas. Entonces, cuando no eres universal, cuando no eres ecuménico, entonces eres una secta, porque secta quiere decir pues como una facción, ¿no? O sea, no abarcas todo el conocimiento, entonces te conviertes en una secta, ¿sí? Desde luego, claro, porque el cristianismo primitivo, original en un principio, abarcaba todo. Cristo fue universal y cuando mandó a sus discípulos, a sus apóstoles a predicar al Medio Oriente, por ejemplo, a Tomás y a Judas Tadeo, les aconsejó que fueran tolerantes con las religiones de los orientales, de los persas, de los hindúes. Y Judas Tadeo con su esposa Marta y Tomás fueron a predicar allá a la India. Judas Tadeo y su esposa pasaron por Persia, ¿sí? Y ellos predicaban el cristianismo y recibían enseñanza de la religión persa y eran tolerantes, ¿sí? O sea, no eran sectarios, ¿sí? Jesucristo los enseñó a ser universales, no a ser sectarios, ¿sí? Y los protestantes evangélicos de esta época andan diciendo que esos cristianos que fueron perseguidos en la época de Nerón, de Calígula, de Vespasiano, que fueron emperadores romanos, eran ellos. Pues no eran ellos, eran los gnósticos primitivos que no se alinearon a la nueva religión naciente, que era la secta católica, que elaboraron un canón o una Biblia o una doctrina a modo, ¿sí? Hicieron a un lado la enseñanza verdadera de Jesucristo
quemaron sus libros, los desecharon, y ellos elaboraron una Biblia basada en los evangelios de Jesucristo, pero distorsionado, manipulado, a modo de que la iglesia dice que necesitamos un pontífice o un puente, que eso significa pontífice, para comulgar con Dios. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces no necesitamos un pontífice, un puente, ¿sí? Podemos hablar directamente con Dios. Y eso de que necesitamos un pontífice, un cura, un sacerdote, eso es una ideología o para controlar, manipular a la gente, para tenerla sometida, para tenerla engañada. Entonces, continuando con lo de los santos, la Iglesia Católica tiene enlistado muchos santos, muchos, sí, no sé si de centenas o miles de santos, pero no todos son santos, y en un sentido estricto no todos son santos. Hace rato les mencioné a José María Escriba de Balaguer, a él lo canonizó la Iglesia Católica. José María Escriba de Balaguer fundó el Opus Dei, y pues esa secta siempre ha sido tildada de mafiosa, ¿sí? Son mafiosos, igual que los Legionarios de Cristo, que fueron fundados por Maciel. Su fundador fue un pedófilo, un pederastra, ¿sí? Un monstruo, un depredador sexual, ¿sí? Y que fue solapado por el Papa Juan Pablo II, porque Juan Pablo II era igual a él, ¿sí? Entonces, les voy a mencionar algunos santos que son muy famosos, ¿sí? Francisco de Asís, San Agustín, Santo Tomás, San Felipe Neri, el Padre Pío, San Martín de Porres, San Antonio de Padua, San José de Cupertino, San Charbel, etc., ¿sí? Y hay santas también, pero no recuerdo en este momento, ¿sí? Pero pues, en un sentido estricto así, los verdaderos santos han sido pocos, ¿sí? Ignacio de Loyola estuvo afiliado a una secta de magia negra en España que se llamaba Los Alumbrados. Es una secta satánica, era una secta satánica. La Iglesia Católica, cuando se enteró de esto, quiso quemar a Ignacio de Loyola o aplicarle la Inquisición, ¿sí? Pero no lo mataron, y desmantelaron a la secta de los Alumbrados, que era una secta de magia negra, ¿sí? Entonces, Ignacio de Loyola no fue santo, no se dejen de engañar. En algunas tiendas donde venden artículos religiosos, venden unos escapularios con la imagen de Ignacio de Loyola, así parecido a pero aquí no está Ignacio de Loyola, pero sí hay escapularios con la imagen de Ignacio de Loyola, y medallas que venden con la imagen de Ignacio de Loyola. Aquí no está Ignacio de Loyola, pero sí venden medallas con la imagen de Loyola como un santo. Bueno, aquí en la parte de arriba les puse a Ignacio de Loyola y una iglesia que lleva su nombre, ¿sí? Hay iglesias que llevan el nombre de Ignacio de Loyola, sí, y hasta le asignan el nombre de santo de no sé qué, le dicen el santo de no sé qué, algo así, que bueno, que tiene ahora sí que su poder, ¿no? Su virtud, su don, ¿no? Algo así. Entonces, eso era todo de los jesuitas. No era muy largo lo que les quería comentar acerca de Ignacio de Loyola y los jesuitas. Gracias por ver este video.